Hola, sean todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la encefalopatía traumática crónica, una condición subdiagnosticada y que está aumentando su información en cuanto a investigación. Primeramente, mi nombre es Efraín Castillo, soy estudiante de medicina del noveno semestre y quiero aclarar un poquito más acerca de este tema y vamos a actualizarnos. Primero vamos con las definiciones. ¿Qué es la encefalopatía traumática crónica? Pues la encefalopatía traumática crónica o CTE por sus siglas en inglés es una enfermedad neurodegenerativa que puede causar daño muy severo e irreparable en el cerebro de la persona que está afectada. Sin embargo, en cuanto a su causa, puede ser multifactorial, pero sí se establece que todos los pacientes que lo sufren han tenido un trauma craneoencefálico repetitivo o conmoción cerebral en esta forma en la cual el cerebro va hacia adelante y hacia atrás ocasionando lesión perivascular y fosforilación de la proteína taurina. En ese sentido, en una gran gama de pacientes que vamos a mencionar más adelante. El síndrome progresivo del boxeador, pues también se describió como el punch drunk syndrome o el síndrome del golpe borracho o la demencia pugilística, que era un cuadro clínico que se apreciaba en 1920 en aquellos boxeadores retirados que tenían alteración en su comportamiento y en su ánimo, y fue reportado por Harrison Marland en 1928. ¿Cómo está la actualidad con relación a este síndrome? Pues algo que es importante mencionar es que la mayor cantidad de investigaciones hasta la actualidad está enfocada en jugadores profesionales de la NFL o del fútbol americano en los Estados Unidos, que está compuesto por alrededor de hasta el día de hoy 2.000 jugadores aproximadamente. En cuanto al fútbol americano universitario, 54.000 personas, y el fútbol americano de secundaria, 1.1 millones de jugadores. Pero algo que hay que recalcar es que en nuestros países latinoamericanos no están siendo investigados aquellas personas que tienen trauma constante y que podemos ver que sí existe. Y la gran mayoría está en esta base de la pirámide, es decir, fútbol americano en escuelas, fútbol, el que conocemos como soccer, jugadores de hockey, como en Australia, Europa y otros países, pero también el boxeo, un deporte que siempre ha caracterizado a nuestra región y que fue de hecho el primer deporte que reportó estos casos. Aquí hay un poquito del resumen de la historia. Si podemos ver en la gráfica, a partir de a finales de la década de 1920 se reportaron los primeros casos y de ahí ha habido un aumento exponencial hasta el día de hoy, 2020, que hay más de 300 pacientes que están siendo estudiados o de casos reportados. Principalmente en 1928, como le mencioné, se describió el Punch Drunk Syndrome. Los primeros hallazgos neuropatológicos se describían como una demencia en el 54. 3 años después, el término fue acuñado en los Estados Unidos como encefalopatía traumática crónica, y es muy importante que 20 años después Corselli describió los ovillos neurofibrilares en estos pacientes boxeadores. Este mismo doctor en Inglaterra hizo un reanálisis, volvió a tomar toda la data disponible y también hizo estudios histopatológicos para entonces llegar a la conclusión de que hay mayor prevalencia de placa amiloides en todos estos pacientes que tienen trauma constante. En el 91 hubo un poco más de avances en cuanto a la patología, pero no fue hasta 2005 que ya hubo mayor interés en investigar este tipo de pacientes, en esta ocasión en la NFL. Y hasta 2016 entonces hubo la primera convención o primer consenso para publicar los criterios que se utilizarían para poder diagnosticar a estos pacientes de manera histopatológica. Y como les mencioné, Corselli y Bruton en 1973 hizo el análisis de 15 boxeadores y lo tituló con su estudio The Aftermath of Boxing, o el resultado final del boxeo, cuáles son las secuelas. Esto lo hizo en el hospital de Romwell en Wake Forest, Essex, en Inglaterra. Eh, y hizo un análisis de estos 15 pacientes, en la cual encontró mucha atrofia en todo esto, es lo que hacía común a estos pacientes. En 2005, con la donación del cerebro de Mike Webster de la Universidad de Wisconsin, jugaba por años, murió a los 52 años, y la familia pues en ese momento se percató fácilmente de que la conducta que estaba llevando y su ánimo tan deprimido no era lo que estaban acostumbrados a ver en Mike Webster, y olvidaba el nombre hasta de sus hijos. Entonces, como lo que podemos ver aquí en la imagen,
Este paciente al final tuvo incluso síntomas de parkinsonismo y esto hizo que se hicieran toda la información y se encontraban los ovillos tratando de diferenciar con otras enfermedades neurodegenerativas. Y es allí donde aumentó entonces, como podemos ver, 2005 hacia acá, mucha más información. Aquí podemos ver en 2009 más hallazgos de esta tauopatía, porque es clasificada una tauopatía, ya que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a esta proteína estructural. En 2009, en este Journal de Neuropatología, hubo 51 casos que había en la literatura mundial, 39 eran boxeadores y 5 en el fútbol americano, el resto eran diversos y hubo más hallazgo en cuanto a la progresión, la tasa de progresión de estos pacientes, tratando de cuantificar qué tantos golpes necesitaba una persona para desarrollar la demencia. Entonces, en 2015 hubo este análisis en la Universidad de Boston por la doctora McKee, una líder en este campo, en la cual, pues, como podemos ver, aquí en Panamá nos importan muchos estos que vemos aquí. Se me fue, aquí. Boxeadores y otras personas que tienen una conducta o llevan un estilo de vida o tienen unos factores de riesgo. No se ha cuantificado cuánto la genética incide en esto, sin embargo, en la fisiopatología, todos los últimos artículos e investigaciones han determinado que juegan un papel importante, porque si fuese así, casi la gran mayoría, más del 80% de los que se someten a deportes como el boxeo, o hockey, o lucha, o rugby, o militares, o fútbol americano, tendrían la misma enfermedad. Así que ese hay un componente genético que los predispone. Sin embargo, en Panamá hay que enfocar, y en toda Latinoamérica, a pacientes que juegan boxeo, aquellos que juegan fútbol, y también a aquellas personas que sufren de violencia doméstica y que tienen una epilepsia descontrolada que no tienen tratamiento, y también el signo de Muset, que sería una insuficiencia aórtica que no ha sido tratada y muy severa. Entonces, en estos pacientes que tendrían este signo de Muset, de bamboleo constante con la sístole. ¿Cuál es la fisiopatología de un trauma craneoencefálico agudo? Lo más importante que hay que determinar en estos pacientes es que una vez tengan esa aceleración, desaceleración en un choque entre una persona y otra, como esta imagen que podemos ver aquí, ¿ven? Hay una aceleración, desaceleración muy rápida, o sea, una descarga de energía impresionante. Eso ocasiona que haya golpe hacia adelante con el frontal y hacia posterior con el occipital. Eso significa que el daño celular es masivo. Entonces, ese daño celular va a llevar a que haya una disrupción de la célula, ocasionando el flujo principalmente de iones y los neurotransmisores excitatorios se liberarían más. En el caso del glutamato, que permitiría la entrada mayor de sodio. Eso significa que habría una crisis celular, lo que se puede conocer también como excitotoxicidad, o sea que y que puede representarse como movimientos tónico-clónicos en el paciente en una concusión muy severa. Entonces, hay una gran cascada de eventos que pueden ocurrir a esto. Por ejemplo, una vez ya hay esa disrupción, hay liberación de citoquinas proinflamatorias que van a ocasionar que haya disregulación del flujo, disminuye el flujo o el aporte sanguíneo y de oxígeno o glucosa al tejido cerebral y eso ocasiona mayor daño al tejido. Entonces ahí puede haber una neuromesis o un daño axonal que va a ocasionar que la estructura o el citoesquelético neuronal se degenere a la larga. Entonces, entre más se exponen a golpes, mayor daño pueden tener. Esa comunicación pues se desbalancea totalmente. Entonces, en este caso quiero mencionarles a ustedes que todas estas tres, ese flujo, ese hipoflujo cerebral, esa disrupción de los iones de las células, donde hay mayor potasio y calcio alrededor de toda la membrana neuronal y donde hay daño al axón directamente, eso puede causar confusión, desorientación, desbalance, dolor de cabeza, alteración visual, ansiedad, depresión en el cuadro agudo, para que vean qué tan complejo puede ser esto. Desde el punto de vista anatómico, ya donde ya existe una crisis energética, por lo que acabamos de ver en estos pacientes, lo que puede haber es un daño celular ocasionando atrofia. Esto todavía sigue siendo celular, disculpen, no es anatómico, es celular. Puede ocasionar un declive cognitivo, es decir, llevando a un paciente a un trastorno neurocognitivo mayor.
Conforme pasan este tipo de situaciones, la mitocondria no se logra adaptar a estos cambios tan rápido, es decir, que su actividad se ve completamente reducida, llevando a un metabolismo anaerobio, en la cual la producción de energía se va a ver comprometida y evidentemente va a haber más producto lactato, aumentaría el lactato en este paciente y más toxicidad. Entonces podemos ver a nivel anatómico, puede haber fracturas de esqueleto, puede haber daño vascular y hemorragia intracraneal por ende. Aumentaría la presión intracraneal y entonces hay edema y puede verse en algunos pacientes hernia y muerte. Una vez todo el sistema reticular tiene problemas en su transmisión completa, pues el nivel de conciencia no va a ser la misma de una persona normal. Con esa inflamación, esa acumulación de potasio, hasta las 4 semanas puede persistir una presión intracraneal aumentada. Es decir, que se puede ver como papiledema, vómito, náusea y también asterixis. Ya vimos la imagen esta. Al final de las 4 semanas puede haber entonces un aumento de GABA con el influjo de cloro, ocasionando ya depresión en el paciente, depresión celular. Aquí podemos ver, hay liberación de la citoquina inflamatoria, la quimoquina y las especies reactivas de oxígeno ocasionan daño en todo el túbulo, en todas las proteínas del axón de la neurona. Eso, como podemos ver, hace que haya acumulación de proteínas de transporte. Hay liberación de glutamato que se une a sus receptores postsinápticos como el NMDA, el AMPAR, el kainato y otros. Eso aumenta el calcio intracelular. La mitocondria, al haber más calcio intracelular, libera muchos más radicales libres y eso ocasiona activación del citocromo C que lleva a la vía de las caspasas y muerte celular. O sea que este paciente prácticamente a nivel celular está muy comprometido. Y aquí podemos ver entonces generalmente todo el daño al axón que puede verse como disfunción sináptica y también todas las proteínas de la varicosidad celular se ven comprometidas como la beta amiloide y a nivel intraaxonal. Eso significa que una vez el paciente ya tiene un daño a los microtúbulos y a la membrana y a nivel iónico, puede haber una lesión secundaria, es decir, pueden haber tanto convulsiones como hipoxia, hipoperfusión, hipolisemia, todo esto es resultado del daño celular. Entonces, ¿qué va a haber en general? Va a haber un colapso de los axones y los neurofilamentos se van a ver más compactados y es allí que a la progresión crónica este paciente va a tener proteínas neurofosforiladas. La lesión primaria evidentemente es en el momento que el paciente se golpea, como podemos ver en la imagen aquí superior. En ese momento, que puede ocurrir en milisegundos, se da el golpe de concusión hacia adelante y hacia atrás. Aceleración, desaceleración. La lesión secundaria es la biológica, que se da minutos hasta días. Esta es todo este cambio de aumento de iones, neurotransmisores. Y la que ocurre de semana a año son las neuropatologías que ya serían entonces trastorno de la conducta, del ánimo y de la cognición. Y aquí podemos ver que hay predisposición psicológica, psiquiátrica, psicosocial. Puede haber abuso de alcohol, droga, antecedentes que llevan al post-concussion syndrome o el síndrome de post-concusión o post-conmoción. Eso va a llevar a que el paciente ya termine su carrera o que desarrolle los síntomas leves, moderados o severos dependiendo. Pues entonces, entre más concusiones o subconcusiones, definiendo concusión como ese trauma que causa entre una persona y otra que causa pérdida de la conciencia y la subconcusión que no causa pérdida de la conciencia, daño multifocal, neuronal y axonal, llevando entonces a mayor progresión de los mecanismos de disfunción como pueden ser la cicatrización glial. Puede ser, por ejemplo, mayor neuronas dañadas, puede ser otro, mayor acumulación multifocal de la taurina fosforilada, de la TDP43, que voy a mencionarla más adelante, y de la patología amiloide en muchos sitios y algunos puntos muy característicos de esta enfermedad a diferencia de otras neurodegenerativas. Y también la vejez y el abuso de drogas y enfermedad cerebrovascular también pueden incrementar las manifestaciones clínicas de estos pacientes. En ese sentido, la presentación clínica de ellos puede ser en una tríada puntual: conducta, ánimo y nivel de cognición.
la mayoría de los sujetos presentan daños, progresan de conducta y ánimo hacia síntomas cognitivos. O sea que lo que más esperaría uno es que el paciente tenga un deterioro cognitivo. Y estos tienen mayor inicio, de un inicio más temprano, a los 35 años como mediana, tanto del ánimo como del comportamiento. La fase de la conmoción cerebral que se esperaría en un paciente que tiene un trauma agudo sería que en el momento necesitaría reposar, un reposo relativo, y al final esperar que los síntomas ya bajen en su umbral y darle de vuelta a su actividad deportiva. Pero muchos médicos en la ansiedad o la obligación de quedar bien ante los jugadores, sigue adelante si es una subconmoción y no se recupera, pudiendo ocasionar entonces un síndrome mixto, como el que podemos ver aquí, en la cual hay combinación de todos los daños cognitivos, conductuales, del ánimo, sin demencia. Entonces eso se ha visto en el 68% de los que tienen una progresión muy rápida, y esto muestra mayor inestabilidad y puede ser resultado de aquel síndrome del segundo impacto, en la cual no se ha recuperado de una lesión, juega y puede haber otra lesión, y entonces hay mayor tormenta de citoquinas a nivel cerebral. ¿Cuál es el cuadro clínico? Lo más común a nivel cognitivo es que haya pérdida de la memoria. Eso es una de las cosas más comunes en estos pacientes. También tienen disfunción en su ejecución, no pueden hacer lo mismo que hacían antes, tienen una atención bastante alterada. En cuanto al ánimo, se ve que estos pacientes tienen una desesperanza, una depresión muy marcada, que esa depresión se ha asociado a mucho suicidio en estos pacientes. En cuanto al comportamiento, vemos que ellos pueden desarrollar violencia física, verbal, explosividad, pérdida del control del temperamento, impulsividad, entre otros. Y a nivel motor, mucho más tardío, puede haber ataxia, disartria, temblores, entre muchas otras cosas que podemos ver. Lo más común, mencionamos nuevamente, pérdida de la memoria, pérdida de la ejecución y dificultad en su atención y concentración. Ok, en cuanto a la patología, entonces ya podemos mencionar lo importante. Esta enfermedad no tiene diagnóstico a menos que sea por autopsia, hasta el día de hoy, en octubre 20 de 2020. Entonces, lo más común en la patología del síndrome de la encefalopatía traumática crónica es que va a haber atrofia. Eso es lo principal, y acá podemos ver entonces la diferencia de un cerebro sano con un cerebro atrófico, en donde hay también ovillos neurofibrilares y depósitos de la taurina, pero eso yo se los quiero mencionar más adelante. Estos que se ve muy común en los pacientes con este síndrome, el CTE, puede que tengan también demencia frontotemporal y esclerosis amiotrófica lateral, pero esos son comorbilidades que tendrían criterios muy distintos. Los hallazgos más comunes son los que podemos ver en esta imagen. El septum pellucidum cavum, niveles normales de beta-amiloide líquido cefalorraquídeo, la taurina fosforilada aumentada. En imagen no se ve la amiloide, en imagenología sí se ven las tau positivas. La corteza se ve más delgada y hay atrofia cortical que se puede ver en imagenología también. Entonces, por lo menos en esta imagen que les voy a enseñar aquí, hasta la triada muy clásica yo menciono. Hay lesión axonal, neuroinflamación y depósito de taurina. ¿Cuál podemos ver directamente en métodos complementarios? Depósito de taurina. Entonces, en ese sentido, estos son los hallazgos más comunes que hay. Ya les mencioné, tienen la triada aquí. Todos se pueden ver en histología, sin embargo, el hallazgo clásico va a ser esa taurina fosforilada, que es resultado de esa lesión muy repetitiva. Como podemos ver acá, es la que más repetitivamente se va. Sin embargo, entre más fuerte sea un evento o más agudo, hay mayor degeneración del axón. Aquí podemos ver el síndrome, cómo puede ocurrir. Y ahí está una encefalopatía traumática crónica muy avanzada. Aquí vemos en imagenología, si pueden ver, las cavidades de los ventrículos están sumamente ensanchadas, están muy grandes. Eso puede ocurrir una ventriculomegalia. Aquí donde podemos ver el septum pellucidum cavado o encavado o cavum, que nunca podemos este septum. De hecho, le voy a mostrar uno normal, así se debe ver.
Este es donde podemos ver las fenestraciones a nivel posterior, aquí sobre todo a nivel posterior, anterior, posterior. Estas fenestraciones son clásicas en estos pacientes donde hay mayor lesión, aumento de los ventrículos. También podemos ver, por ejemplo, atrofia, sobre todo esta corteza entorrina y de la amígdala, y se relaciona mucho con la sintomatología de pacientes que desarrollan sintomatología emotiva y daños. Por ejemplo, antes un olor le recordaba a una persona, en el día de hoy no. Tienen también pérdida en cuanto a contacto con personas, tienen síntomas depresivos, pero eso se relaciona más con la corteza frontal. En este sentido, en torrinos son más temas emocionales. Por ejemplo, en este caso también uno de los hallazgos es pérdida de la sustancia negra. Y de allí, cuando el paciente desarrolla esta pérdida de sustancia negra, tiene menos impregnación del núcleo, significa que tiene ya compromiso cognitivo. O sea que este hallazgo se ve más que todo en los pacientes que tienen muchos años de haberse sometido al deporte o han tenido traumas muy grandes y desarrollan pues ya síntomas de parkinsonismo. Y el hallazgo clásico, la proteína taurina hiperfosforilada. Y eso ocurre principalmente por ese daño en el transporte nuclear. Y cuando dijimos que el daño en el transporte nuclear ocurría por todo ese influjo de potasio, calcio, hay entonces una excitotoxicidad. Una célula hiperexcitada no es lo mejor del mundo. Ahora, eso significa que cuando hay un aumento en el umbral, cualquier estímulo puede alterar todo el sistema nervioso. Y de allí que se forman entonces esta proteína taurina en la cual eh, hay donde se depositan principalmente a nivel de las dendritas y ocurren en los sitios donde mayor presión hay de golpe. Y así vamos a ver los dos sitios más importantes. Sin embargo, podemos ver en la amígdala, corteza entorrina, corteza temporal, la ínsula, corteza frontal, tálamo, hipotálamo, y ahí se van relacionando la sintomatología, pero los dos sitios donde mayor presión hacia un golpe hay son estos dos. La profundidad de los surcos, si todos estos lobulillos, si todas estas circunvoluciones se apiñan como un acordeón, esta es la región que mayor presión ejerce y por ende ahí donde hay mayor hiperfosforilación. También puede haber a nivel perivascular, como podemos ver alrededor de todos los vasos. Y aquí vemos entonces en el caso 1, esta es una profundidad de un surco. Esto es un surco y esta es una profundidad. Hay gran cantidad de staining ahí, mayor. Está más teñido de la hiperfosforilación, en este caso por la AT8, que son los anticuerpos 8 que se han producido en este paciente. Esto es un vaso a nivel perivascular, hay mucho, también aquí, y así se va relacionando la sintomatología de estos pacientes. Sin embargo, lo clásico ver es un filamento de taurina tipo 1, es decir, que ocurre principalmente de nivel lineal. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla en los comentarios y yo se la puedo responder sin ningún problema. Y aquí, esto es un paciente, una mujer que murió por un martillazo que le proporcionó su marido y las regiones de mayor presión, como les menciono, se ve aquí. Fue tan fuerte la conmoción que ocasionó entonces hiperfosforilación taurina en la profundidad del surco. Y esto se puede fácilmente en múltiples tipos de tinciones. Sin embargo, la clásica es esta de RD3, ET3, AT8. La AT8 es la más utilizada porque se ha visto que tiene mayor sensibilidad en cuanto a los pacientes que no tienen gran contacto, o no tienen mucho tiempo, muchas temporadas jugando, o muchos años en el boxeo, por ejemplo, y con AT8 se puede dictaminar si realmente está empezando a desarrollar la enfermedad o no. Algo que es sumamente relevante conocer en estos pacientes es que ellos pueden desarrollar, tienen estas placas neuríticas o los ovillos de la beta amiloides. ¿Y qué significa eso? Que así se ha identificado que esta es resultado de una neurodegeneración. Por ende, hay que diferenciarla con otra enfermedad neurodegenerativa. Notablemente, los pacientes que tienen encefalopatía traumática crónica tienen síntomas cognitivos si tienen esta placa. En un 100% de los casos ocurren placas neuríticas, mientras que acá son más difusas. Por ejemplo, aquí son más focales y acá sumamente difusas.
A partir de, en la Universidad de Boston se propuso con la doctora McKee esta clasificación de estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Y eso significa que entre mayor estadio, evidentemente mayor compromiso nervioso. Se puede dictaminar por clínica, o sea, esta clasificación determina clínica, años de juego o de exposición a trauma, edad del paciente y también sintomatología. Entonces, en ese sentido, hay que saber que estos pacientes no solamente con una biopsia ya sabemos en qué estadio está. Aquí está. Entonces, en el estadio 1 podemos ver, hay más epicentros en cuanto a en la corteza frontal, en la profundidad de los surcos y a nivel perivascular hay más proteína taurina. Le encanta la taurina depositarse en la neocorteza. Eso es clásico ver en estos pacientes. Y en ese sentido, pues evidentemente estos pacientes que tengan enfermedad de Alzheimer no tienen esos sitios, no es lo clásico verlos. En el estadio 2 ya hay más, ya se involucra el diencéfalo. En el estadio 3, el hipocampo, corteza entorrina, amígdala, núcleo basal de Meynert. Y en el estadio 4, tálamo, hipotálamo, cerebelo, el brainstem, la médula oblongada. Y de allí que viene su sintomatología. Entonces, acá el paciente que está en estadio 1 tiende a tener cefalea, pérdida de atención, cosas más leves. En el estadio 2 ya hay depresión y hay mucha afectación del ánimo, explosividad, atención, mientras que en el estadio 3 ya hay más deterioro cognitivo. Sin embargo, el deterioro cognitivo se puede establecer que está en el paciente de estadio 4, es decir, que el paciente que se olvida todo, estadio 4. Sin embargo, claro, uno suma todo lo que está en el 1 y el 2, llega al estadio 3, donde ya hay afectación incluso visual. Y en el estadio 4 está todo el cuadro floreado, el cuadro muy grande de todo lo que es esta enfermedad. Es decir, como hay afectación de todo el lóbulo temporal, del hipotálamo, el tálamo, los cuerpos mamilares, del septo, hay dilatación ventricular, hay hipertensión intracraneal, hay de la sustancia, toda la sustancia blanca, hay cicatrices gliales, hay esclerosis hipocampal. Todo esto se determina en la clínica. O sea que si se afecta, por ejemplo, sustancia negra, parkinsonismo. Se afecta el lóbulo frontal, sintomatología de depresión del ánimo, y así nos vamos. Entonces ya vamos a ver un poquito de casos de la vida real. Este es un estudiante, Eric Pelly, un jugador de fútbol de 18 años de rugby y de fútbol. También se murió a los 10 años, 4 días después de una concusión, y podemos ver entonces aquí hiperfosforilación y también a nivel perivascular. Esto pues ocurrió porque al jugar fútbol el entrenador le dijo que estaba sano porque no perdió la conciencia y jugó y desarrolló el síndrome de segundo impacto, en la cual hubo una rotación tan grande en este jugador Eric Pelly que hubo entonces afectación de toda la médula y un paro cardiorrespiratorio, para que vean lo fuerte que puede ser estos cuadros. Yo eso le hice pregunta a unos estudiantes de una docencia que di con este tema y la gran mayoría decía que Eric Pelly pues estaba en estadio 1 para el momento de la conclusión. En el estadio 2 tenemos el prototipo, este paciente de la vida real, Owen Thomas, paciente de 21 años en la Universidad de Penn de Pensilvania y murió de suicidio. Pues hubo más ya afectación del ánimo, que es clásico ver en el estadio 2. Podemos ver la profundidad del surco, la afectación perivascular e incluso anillo perivascular, y uno puede verlo si había deterioro cognitivo, descartaba estadio 4 y así nos vamos. Paciente de 25 años, jugaba fútbol profesional fútbol en su universidad. Tiene 18 años de exposición al fútbol americano, 3 años está en la división de linebacker y no de special teams, pero sufrió muchas concusiones muy severas. Esas conmociones ocasionaban cambios en la visión, pérdida en la memoria, confusión, dificultad para dormir y debilidad, cefalea debilitante. Eso significa que este paciente ya tenía mucho más que un estadio 1, ¿verdad? Eso creo que todos estamos claros en ese sentido. Y no llega a estadio 4 tampoco, pero no hay evidencia de que hay gran deterioro cognitivo.
Se retiró del fútbol americano después de 3 años, continuó con esa pérdida de la memoria episódica, desorientación, dificultad de la atención y la concentración, pérdida, esa dificultad para encontrar las palabras, y que empeoró en las 18 24 días después, meses después. Experimentó depresión y también impulsividad y ese enojo, y murió a los 25 años por una infección de Staphylococcus aureus. Entonces, en este caso no era la causa directa. Sin embargo, por todo el cuadro podemos decir que este paciente estaba, y los hallazgos patológicos, ya hay mucho más que solamente la profundidad de los surcos. Podemos ver neocorteza, podemos ver corteza entorrina y amígdala, bien impregnado a nivel perivascular, y grandes anillos o ovillos neurofibrilares. Y en el anticuerpo AT8 clásico. Entonces esto era un estadio 2 a 3. Yo diría 3, muchos dicen 2, en general de 2 a 3. Dave Durson, un fútbol desde los 8 años, jugó 11 años en la NFL, muy exitoso, era un empresario, pero tuvo dificultades comerciales en 2007. Entonces cada vez iba perdiendo el temperamento, ya comenzó con abuso físico y verbal a sus familiares, se quejó de una cefalea muy, muy severa. Empeoró su memoria a corto plazo, había anomia, que es esa dificultad para encontrar palabras, y dificultad de la visión, y murió por una herida de bala autoinfligida. Y escribió una carta que quería donar, o sea que se suicidó, significando eso que este paciente ya tenía un estadio. Si murió a los 50 años, tenía toda esta afectación, y podemos ver entonces su histopatología aquí del cerebro donado. Miren estos ovillos, miren esto, betamiloides, grandísimas. Podemos ver todo estos depósitos de taurina muy impregnado a nivel de la base o de la profundidad del surco, un estadio 3 de CTE llegando a 4. Aquí podemos ver mucho más. Clásico este daño axonal, podemos ver que hay hasta depósitos lipídicos, que eso ocasiona que toda la célula ha muerto de neurotmesis. Jugador de rugby de 77 años de edad, empezó a jugar a los 13 años, jugó 6 años rugby y 10 años rugby senior. Problemas cognitivos, pérdida de memoria, dificultad en la atención, disfunción ejecutiva. Es decir, a los 65 años ya tenía abuso físico y verbal, paranoia, desinhibición, demencia severa. Todo esto da a entender que este paciente tiene una gran afectación estadio 3-4, casi 4. Y murió de un infarto agudo al miocardio, pero hay que ver entonces la patología. Gran atrofia del cerebro de este paciente, gran atrofia. Podemos ver entonces que se perdió incluso parte de la sustancia negra. Miren, solamente con ver este cerebro podemos decir que no es ni estadio 1 ni estadio 2. Por la historia y la edad que murió, también podemos decir que tampoco son esos estadios. Una persona, miren todo este compromiso. Miren esto, con lo que hemos visto. Ya prácticamente solamente dejarle los casos y ustedes los analizarían, pero podemos ver prácticamente. Entonces el estadio 4 se empezó a estudiar en pacientes que jugaban fútbol. Y en Brasil, pues se decía desde 2014 ya el daño que había en pacientes, en futbolistas. Incluso muchos dicen que Maradona ya tiene ciertas manifestaciones de la proteinopatía o la tauopatía esta de CTE por su manera de comportarse, ¿no? Hay neuropatología asociada, simplemente les digo de manera bien puntual, ya que se está alargando el video, quiero decirles que las más comunes que se ven en estos pacientes es que no hay comorbilidad. En el 63% de los pacientes no hay comorbilidad. Sin embargo, las más comunes son estas, ¿no? La enfermedad de Alzheimer y la esclerosis amiotrófica lateral, diciendo entonces que hay un 3.85% más chance de que haya, si tienen CTI, que haya enfermedad de Alzheimer, y 4.1, 31 veces más que haya esclerosis amiotrófica lateral. El diagnóstico se hace, como les mencioné, por autopsia. Sin embargo, muchas investigaciones a futuro prometen que hay neuroimagen como el DTI, SWY, el PET-tau, el TD24. Eso significa que hay, por ejemplo, estos que están aquí, que hay transfusores e inmunotransfusores que miden la cantidad de taurina impregnada, el nivel de atrofia, todo eso, pero esos son estudios que están hacia adelante. Incluso pruebas de sangre que van a medir estos anticuerpos.
esta proteína. Van a haber también incluso ligandos inflamatorios específicos de la lesión cerebral. Y claro, esto ayudaría en tratamiento, ¿no? En prevención primaria y secundaria, que se los mencionara ya. Pero existen criterios ya establecidos. ¿Cuáles son? Uno, historia de múltiples traumas. Hay que averiguar qué tipo y fuente de trauma ha tenido el paciente. Dos, hay que descartar otro trastorno neurológico que represente los síntomas, que ocasione estos síntomas. Tres, los síntomas deben durar por lo menos un año. 4. Debe haber al menos una manifestación cardinal. Y 5. Al menos 2 manifestaciones acompañantes. Y aquí yo les dejo para que ustedes lean cuáles son los tipos y fuentes de trauma. Pueden ser un militar, todo lo que mencioné, deportista, boxeo. Acá están entonces los síntomas cardinales que le mencioné. Tiene que haber uno por lo menos. Cognición, comportamiento, conducta o ánimo. Aquí están las tres que les digo. Uno de esos tiene que haber. Y todo lo que tiene que haber por lo menos dos de estos, que son los acompañantes. Puede ser impulsividad, ansiedad, apatía, paranoia, idea de suicidio, cefalea, síntomas motores, declive documentado de la función cognitiva de al menos un año y también que sea retrasado, o sea que tarde al menos 2 años. Información importante, estos pacientes que tienen esta encefalopatía traumática tienen que tener historias, los que tienen historia de lesión de subconcusiones, tienen más chance de desarrollar pérdida de la memoria que aquel paciente que tenga otra enfermedad neurocognitiva. Los pacientes que tienen la encefalopatía experimentan cambios conductuales, tienden a tener explosividad y desinhibición. Esos son los más clásicos. Explosividad y desinhibición. Y ya lo dije, el parkinsonismo es un hallazgo bastante tardío. Tratamiento no hay ninguno hasta el día de hoy que haya sido probado por la FDA. Sin embargo, es prevención primaria, evitar que su hijo juegue fútbol si usted no quiere que lo desarrolle. Secundaria, y vigilando a todos los pacientes que puedan tener esto y evitar daño a larga, porque uno de estos puede matar incluso a otro familiar porque se ha visto que han atacado por esa desinhibición que tienen. El tratamiento es empírico, es decir, vamos intentando más o menos los síntomas simplemente con lo que conocemos, o sea, pérdida de la memoria o declive de la memoria, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estado de ánimo, hay depresión, inhibidores de la recaptura de serotonina. Gran problema cognitivo, memantina. No hay problemas de atención. Antipsicótico atípico para aquel paciente que está muy violento, que tiene delirio. Eso es muy poco verlo, pero si tiene violencia y desinhibición, estos son los que se le dan. Se prefieren los atípicos. Este es el DTI, que le dije que es un difusor de tensor, y eso es lo que se puede ver. Son ondas muy onduladas. Acá no hay ondas muy onduladas que se verían en estos pacientes, pero eso es a futuro. Hay retinopatía, que puede ser a futuro un hallazgo de la alfa-beta cristalina o la alfa-beta cristalina, del control de la CP13 y del incluso del nervio óptico. O sea, hay muestras simplemente con un raspado, una muestra de lágrimas, se pueden estudiar qué tanta lesión cerebral hay, pero eso está en estudio en la Universidad de Boston el día de hoy. Esta máquina es muy moderna y se le llama el sistema tubular de la murina. Esto es algo que está fuera del tema de la encefalopatía, sin embargo es algo que es muy innovador y que es mucho más caro que esto que podemos ver acá. Otra persona que esto lo dejo como último recurso, ya se acabó la charla, pero pueden buscar la historia de Pritchard Colón, boxeador puertorriqueño que sufrió esto y que tiene parálisis, pero esto fue más agudo. Pero este sí, vean un documental en Netflix de Making a Murderer o Creando un Asesino. Este es Aaron Hernández, que era jugador de la NFL del equipo de los New England Patriots y que aparentemente cometió asesinatos. Entonces quiero que busquen un poquito de historia y les va a gustar. Y así pueden entender un poquito más el síndrome. Y bueno, muchas gracias. No recuerden suscribirse y darle like al video y compartirlo para que sigamos creando un poco más. Aquí podemos ver los cerebros que los lanzan
y crean dinero. Estos son los cerebros de los jugadores y estos son los dueños, los que lo lanzan son los dueños de la NFL. Bueno, que tengan un excelente día.